Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy para vosotros. Un candado de una marca que os he traído antes en forma de cilindro, pero no de candado, Nemeth, un fabricante holandés, si no me equivoco. Fijaros, este candado me lo envía Moki, mi amigo Moki, fabricante y diseñador de ganzúas, fantásticas herramientas, muchas gracias Moki. Lo había ganzuado él y lo desmontó. Y este candado, bueno, como veis, tiene un perfil europeo, o sea, es un cilindro ya serio. Este candado tiene un muelle que actúa sobre los dos bulones y hace volver hacia atrás el cilindro, muy potente, y que realmente fue una tortura volver a montarlo. Me lo envió, me comentó que no conseguía montarlo, a ver si podía montarlo yo, hacer un intento. Lo hice, lo monté, le pedí permiso para hacerle un vídeo y es así por lo que estáis viendo este vídeo. La verdad es que no me hace ninguna gracia desmontarlo, pero como no, vamos a intentar desmontarlo. Vamos a intentar primero ganzuarlo. No lo he ganzuado aún. 1, 2, 3, 4 y 5 pernos, como veis, muy cortos, medios y cortos, pero muy cortos. Un boca llave que yo creo que es abierto. Tiene muchas guardas laterales la llave es muy dibujada, pero no espero tener problemas, no lo sé. Ahí lo estáis viendo, hay mucho espacio arriba, eso no siempre es bueno, y ya hay algún problema más ahí abajo. Y bueno, vamos a ver, espero que tenga pernos de seguridad, la verdad, para hacerlo más divertido y para poder desmontarlo luego y ver qué es lo que tiene dentro. Cruzamos los dedos, espero no estropearlo porque no es mío. Vamos a colocarlo en el aprieto. Tengo ya preparado el aprieto con las gomas para no dañarlo. Y por supuesto lo ganzuaremos con alguna ganzúa de Moki. Vamos allá. Tengo aquí montadas ahora mismo 4, las otras las tengo en una funda. Bueno, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, veis que ha saltado. Ahí lo metemos para adentro. Está metido. Y tensores, la verdad es que esto es muy amplio. Lo lógico sería utilizar uno que no molestase. Vamos a ver. Es uno de estos. No, tendría que ser uno más fino. Vamos a ver este. No sé si se escapará, voy a intentarlo con este y voy a coger un gancho largo porque veo que hay mucho espacio aquí. Fijaros, es un gancho largo y entra hasta adentro sin tocar prácticamente los pernos. Vamos a ver si con ese gancho consigo llevarlos a su sitio. Me imagino que lo conocéis, vimos una review recientemente de las ganzúas de Moki, espectaculares, con mangos intercambiables, con estos tornillos de Event. Y bueno, he cogido un gancho clásico con la punta redondeada. Si no, cogeremos uno con la punta más fina. Vamos a ver si conseguimos iluminar. Ahí está. Espero que se vea bien. Y esto vamos a cogerlo desde aquí. Vamos allá. Primero pide. Wow. Ahí está, ya iba a decir que lo había pasado, pero no, van muy abajo. Segundo nada. Tercero voy con tensión media, ahí tercero. También va muy abajo, además ha ido dando trompicones. A ver, cuarto, quinto un clic. Parece que se mueve más. Ahí ha caído en un falso, el quinto nos ha dado un falso. Primero, segundo, vamos a ver, este segundo. Segundo da rotación. Ahí, no sé si lo he pasado. Tengo que prescindir de apoyar la ganzúa para poder meterlos tan abajo. Este yo creo que es el cuarto, vuelve el falso. Vamos a ver, primero. Wow.
Primero, segundo, muy abajo. Tercero, ahí ha hecho un clic. Vamos a presionarlo porque yo creo que este tercero... A ver, que no se escape. Ahí está, da rotación. Ahí está, y lo tendríamos abierto. Bueno, hay al menos dos spools. No creo que se me haya saltado. Yo creo que eran dos spools diferentes. Quizás en segundo y tercero, no recuerdo bien. El cuarto no sé si lo he tocado y el quinto desde luego que me ha dado un falso. Bueno, vamos a intentar desmontar este monstruito. Si no consigo volver a montarlo, lo siento mucho, Moki, pero igual que tú, pues me dijo que en cuanto lo desmontó y vio el muelle, supo que la había liado. Vamos a ver lo que da de sí. Voy a soltar aquí un pequeño tornillo que lleva. Ya empieza a salir con el muelle. Fijaros cómo ese desplazamiento ya lo ha hecho el muelle. Vamos a ver. Bueno, vamos a intentar sacar. Hay que sacarlo todo sin más. Nos quedaremos con el cilindro y ya se ha soltado. ¿Veis ese muelle ahí dentro? Bueno, pues que aunque parezca que se ha quedado en su sitio, no se ha quedado en su sitio porque ese apéndice, este apéndice de aquí, que está pegado, como veis, muy fuerte, ese apéndice tiene que estar metido en este pequeño agujero y lógicamente haciéndolo así es imposible. El agujero queda en este lado, o sea que hay que sacarlo todo, sacar esa pieza de plástico, meter la presión que se sostenga y poco a poco ir metiendo todo sin que salte y es un verdadero infierno. Vamos allá con este. Este parece sencillo. Tengo aquí un montón de... un desorden monumental. Ya disculparéis. Si hay una avalancha de algo, no os asustéis. Vamos a ver si podemos desmontar este cilindro. Ups. Claro, tiende a cerrarse. Vamos a ver. No quiero utilizar la llave porque no sé si tiene... es tan ancho que tengo miedo que se salgan los pernos al bocallave. Vamos allá, dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento viendo lo que tiene dentro. Hasta ahora. Bueno, esto es lo que llevaba dentro. Vamos a hacer un zoom. El candado es un Nemeth. Entiendo que por la complejidad de la parte trasera del rotor, el cilindro también será Nemeth, que es hecho por la marca específica. Pero no pone nada en el Europerfil, o sea que no lo sé. Si alguien lo sabe seguro, por favor que lo comente. Fijaros, muy llamativo, 2, 4, 6, 7 alojamientos en el rotor. En el cuerpo únicamente 6 y ocupados en total 5. 5 ocupados nada más, una pena, podía haber tenido más. Los spools estaban en segunda y cuarta posición, no me acordaba que había hecho con el cuarto, pues el cuarto era el spool, creía que había sido el tercero. Vamos a ver, vamos a hacer zoom. Fijaros, tenemos todos los pernos normales, color acero, un ligero biselado, aunque yo creo que es más para que funcione mejor el cilindro que otra cosa. No es un biselado que pretenda dificultar el ganzuado. El primero contraperno normal de acero, tercero y quinto también
normales pero de latón, y pernos de seguridad en segunda y cuarta posición, muy bonitos, unos spool largos, afilados. Ups, perdón, vamos a ver si nos coge ahí, el zoom, el autofocus este ya no es lo que era, se va deteriorando. Fijaros qué bonito este spool. La verdad es que gracias a que el bocallave era bastante amplio, si no, yendo como iban muy abajo con esos pernos tan cortos, pues puede ser muy difícil. Fijaros, un detalle, en el rotor tiene esta superficie plana. Eso no me gusta, viene así de fábrica, no se ven limaduras ni nada. La han cepillado un poco para que gire con más facilidad. Eso facilita la manipulación claramente. Los muelles todos iguales, y ahora me tocará pelearme con este engendro para montarlo. Igual grabo la pelea, no lo sé, porque es realmente complicado. Tengo que poner un soporte y pelearme con él. Y si no, ya os voy a contar a ver si consigo montarlo. Muchas gracias, Moki, por enviarme este candado, darme la oportunidad de ganzuarlo y de montarlo un par de veces. Y gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un saludo.